Imagina a un joven que, en pleno siglo XXI, logró unir la tecnología y la espiritualidad de una manera que pocos se atrevieron a hacer. Carlo Acutis, incluso antes de su partida, ya anunciaba una revolución en la forma en que vivimos la fe, desafiando las convenciones y mostrando que la santidad no es solo para los grandes santos del pasado. Nos enseña que, incluso en un mundo lleno de distracciones digitales, es posible cultivar una vida devocional rica y vibrante. Al mirar el legado de Carlo, muchos se sorprenden al descubrir que la verdadera revolución no está solo en las redes sociales, sino en la manera en que decidimos conectarnos con Jesucristo, la Biblia y nuestra propia espiritualidad. Este texto no solo comparte su historia, sino que también te invita a reflexionar: ¿cómo puede tu fe convertirse en un faro en medio de la tempestad cotidiana? Carlo Acutis era un joven extraordinario que supo unir, de manera magistral, la tecnología y la espiritualidad. Mientras muchos veían el mundo digital como un obstáculo para la fe, Carlo lo veía como una oportunidad para difundir el mensaje del Evangelio. Creó un sitio web dedicado a catalogar milagros eucarísticos, mostrando al mundo que la fe puede, efectivamente, caminar de la mano con la modernidad. Su vida fue un ejemplo de cómo la tecnología, cuando se utiliza con sabiduría, puede ser una herramienta poderosa para el cristianismo. La trayectoria de Carlo va mucho más allá de las fronteras de lo que la mayoría imagina posible para un joven de su edad. No solo vivía el cristianismo, sino que lo integraba a su día a día con naturalidad. Muchos jóvenes cristianos aún se preguntan cómo equilibrar la vida moderna con las enseñanzas de la Biblia, pero Carlo demostró que es posible. Su testimonio de fe era un constante recordatorio de que, sin importar los avances tecnológicos, la espiritualidad puede ser el centro de nuestras vidas. Además de sus habilidades tecnológicas, el legado espiritual de Carlo resuena hasta hoy en la Iglesia. Su devoción a la alabanza, la adoración y la oración conquistó los corazones de miles. El impacto que dejó, principalmente entre los jóvenes cristianos, fue de profunda reflexión sobre cómo la fe puede vivirse en el cotidiano, incluso con las distracciones del mundo moderno. Es innegable que Carlo Acutis probó que la santidad es accesible para todos, siempre que la vivamos con propósito e intensidad. Tras la muerte de Carlo Acutis, algo inexplicable comenzó a ocurrir en su tumba, atrayendo la atención de fieles de todo el mundo. Relatos de curas físicas y espirituales empezaron a difundirse, generando un verdadero movimiento de fe alrededor de su sepulcro. Las personas que visitaban el lugar decían haber experimentado una profunda paz interior, mientras que otras relataban la superación de enfermedades y problemas que parecían imposibles de resolver. Estos eventos no solo impactaron a los devotos, sino que reforzaron la creencia de que los milagros continúan ocurriendo en la actualidad. La historia de Carlo se convirtió en un verdadero testimonio de que la fe y los milagros caminan juntos. No se trataba solo de curas físicas, sino también de una transformación espiritual que muchos experimentaban al acercarse a su tumba. Jóvenes, adultos y ancianos compartían historias de renovación de fe, un llamado para volver a la espiritualidad y a la oración. Esto demuestra cuánto la vida de Carlos seguía impactando, incluso después de su partida, ofreciendo esperanza y luz en un mundo cada vez más escéptico. Es interesante observar cómo el Evangelio continúa manifestándose de maneras inesperadas. En el caso de Carlo, no solo fue un ejemplo de fe en vida, sino que su presencia en el mundo espiritual parece extenderse más allá. Los milagros relatados en su tumba refuerzan la importancia del devocional, de la oración fervorosa y de la adoración sincera. Así, el lugar que debería ser un símbolo de despedida se convirtió en un punto de encuentro para testimonios de fe y transformación. La intercesión de Carlo Acutis se ha convertido en un fenómeno que va más allá de lo que se esperaba de un joven tan moderno. Personas de varias partes del mundo comenzaron a relatar experiencias profundas de paz y curación al pedir su ayuda en oración. Su imagen de joven cristiano, conectado tanto con la espiritualidad como con la tecnología, hizo que se convirtiera en un intercesor querido por jóvenes y adultos. Muchos afirman que, tras momentos de oración y súplicas, sintieron un alivio espiritual, como si un peso invisible hubiera sido levantado. No es raro encontrar historias de personas que, al visitar la tumba de Carlo o al pedir su intercesión, relataron curas físicas y emocionales.
Testimonios de fe surgen frecuentemente, abarcando desde la superación de enfermedades graves hasta la resolución de problemas familiares que parecían no tener solución. La figura de Carlo, con su profunda devoción a la Eucaristía y al Evangelio, resurge como un ejemplo claro de que la espiritualidad puede transformar vidas, incluso después de la muerte física. Lo que más sorprende en la intercesión de Carlo es su conexión directa con las necesidades de las personas de hoy. Sus testimonios demuestran que continúa presente, de manera espiritual, para ayudar a aquellos que atraviesan dificultades. El poder de su intercesión inspira a los jóvenes cristianos a buscar una vida de mayor devoción y oración, recordándoles que la fe, cuando se vive plenamente, puede traer milagros incluso en momentos de profunda tribulación. Carlo Acutis ejemplifica cómo la fe puede coexistir armoniosamente con la modernidad. Fue un joven que, incluso rodeado de las distracciones tecnológicas y los desafíos del mundo actual, logró usar esos mismos recursos para difundir el Evangelio. Creador de un sitio sobre milagros eucarísticos, Carlo demostró que Internet puede ser una poderosa herramienta de evangelización, cuando se utiliza con sabiduría. Su devoción a la Eucaristía, unida a su conocimiento en tecnología, lo convirtió en un modelo de cómo vivir la espiritualidad en pleno siglo XXI. Lo que convierte a Carlo en un ejemplo de fe moderna es su enfoque práctico y accesible de la religión. No se aisló de la tecnología ni la vio como una amenaza, sino que la transformó en un vehículo para propagar la palabra de Dios. Su vida enseña que no es necesario renunciar a las herramientas contemporáneas para ser una persona de fe, sino más bien, utilizarlas para servir a la Iglesia y a los demás. Esto inspira a los jóvenes cristianos a ser creativos y audaces en sus propias formas de alabanza y adoración, incluso en tiempos de innovación constante. La historia de Carlos sirve como un poderoso recordatorio de que la santidad es posible en cualquier contexto. Rompió el estereotipo de que la religión pertenece al pasado, demostrando que la espiritualidad puede ser cultivada en el presente, incluso en medio de computadoras y redes sociales. Sus estudios bíblicos, su vida de oración y el uso de la tecnología como puente para la fe son ejemplos claros de que todos pueden acercarse a Jesucristo, sin importar las influencias externas. La historia de Carlo Acutis reafirma que la fe tiene un poder transformador, capaz de operar milagros. La vida de este joven cristiano demuestra que aquellos que creen verdaderamente en Jesucristo pueden atestiguar lo extraordinario en sus vidas. Desde curas físicas hasta transformaciones espirituales, los milagros asociados a Carlos son un recordatorio de que, para quienes mantienen su devoción a la oración y la adoración, nada es imposible. Su fe fue el motor que lo impulsó a vivir de manera plena y valiente, siempre buscando estar más cerca de Dios. Los relatos de milagros tras su muerte, como curas inexplicables en su tumba, son señales concretas de que Carlo continúa intercediendo por quienes lo buscan en oración. Personas que enfrentaban enfermedades incurables o situaciones difíciles encontraron alivio y respuestas a sus plegarias, llevando a muchos a fortalecer su propia fe. Estos eventos extraordinarios no son solo coincidencias, sino testimonios del poder divino que se manifiesta en la vida de aquellos que viven en comunión con el Evangelio y mantienen una práctica devocional constante. Carlo Acutis nos enseña que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que puede cambiar el rumbo de la vida de una persona. Los milagros ocurren para aquellos que están dispuestos a creer en lo imposible y confiar en el poder de la oración. Él nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, mantener la fe viva es el primer paso para experimentar los milagros que Dios tiene reservados para cada uno de nosotros. Carlo Acutis no solo vivió su fe, sino que también invitó a otros a reflexionar sobre sus propias trayectorias espirituales. Su vida fue un ejemplo de cómo el cristianismo puede ser vivido de manera auténtica, llevando a las personas a cuestionar el estado actual de sus vidas espirituales. Nos recuerda que el acto de detenerse, meditar y reconsiderar la relación con Dios es esencial para cualquier cristiano que desee fortalecer su fe. Carlo no solo buscaba el conocimiento bíblico, sino una transformación interna profunda, algo que animaba a todos a buscar. La reflexión espiritual que Carlo promueve es una invitación a todos a mirar hacia adentro, preguntándose, ¿cómo puedo vivir de manera más alineada con las enseñanzas de Jesucristo? Este llamado a la introspección lleva a acciones prácticas. Leer la Biblia diariamente,
Participar en cultos o incluso reservar momentos para la oración devocional son formas de nutrir la espiritualidad. Y, al igual que Carlo, cualquiera puede comenzar ahora, con pequeños cambios que, al final, hacen grandes diferencias en la vida de fe. Esta reflexión no es solo individual, sino también comunitaria. Carlo Acutis nos recuerda que el camino hacia una vida espiritual más rica a menudo pasa por la comunión con los demás. Cultivar el hábito de compartir testimonios de fe, involucrarse en grupos de estudios bíblicos y adorar en comunidad son formas de profundizar la trayectoria con Dios. La reflexión constante sobre dónde estamos en nuestra espiritualidad nos prepara para el siguiente paso, vivir esta fe de manera más activa e impactante. Carlo Acutis es el ejemplo vivo de que la santidad no está reservada solo a figuras históricas distantes o a religiosos de tiempos pasados. Por el contrario, él muestra que cualquier joven cristiano, en medio de las distracciones del mundo moderno, puede aspirar a la santidad. Su profundo amor por Jesucristo y por la Eucaristía moldeó su vida, incluso mientras navegaba en el mundo de la tecnología y de Internet. Carlo creía que ser santo no significaba distanciarse de la realidad, sino integrar la fe en el día a día, mostrando que la adoración y la devoción pueden coexistir con las demandas de la vida moderna. Para Carlo, el camino de la santidad pasaba por gestos sencillos y cotidianos. Él demostraba su fe al vivir de manera justa y generosa, buscando ayudar a los demás siempre que podía. Carlo entendía que, al dedicarse a pequeñas acciones de bondad y adoración, estaba caminando en la dirección de la santidad. Siguiendo su ejemplo, todos nosotros podemos cultivar actitudes como esas, desde una oración silenciosa antes de dormir hasta ayudar a alguien que esté enfrentando dificultades. La santidad está al alcance de todos los que desean vivir de acuerdo con el Evangelio. Este joven santo nos recuerda que la santidad es un estado de vida accesible, especialmente para aquellos que, en medio de los desafíos y tentaciones de la vida moderna, permanecen firmes en su fe. La rutina de Carlo estaba marcada por momentos de estudios bíblicos, participación en cultos, y su devocional diario. Así, él nos inspira a transitar el mismo camino, reforzando que cualquiera puede acercarse a la santidad, siempre que mantenga el corazón orientado hacia Cristo. La espiritualidad puede ser un pilar poderoso para enfrentar los desafíos de la vida, especialmente en el entorno laboral. Carlo Acutis, en su breve, pero impactante, trayectoria, mostró cómo la fe puede proporcionar fuerza y resiliencia en tiempos difíciles. Él nos enseña que, en momentos de presión, angustia o fracaso, la conexión con Jesucristo y la práctica de la oración pueden ser fuentes de consuelo y esperanza. Al enfrentarse a dificultades, recordar la presencia de Dios y buscar la orientación divina puede transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Ejemplos prácticos de cómo la espiritualidad puede fortalecer a una persona frente a las adversidades incluyen la práctica de la meditación y la oración antes de comenzar el día. Reservar algunos minutos para la contemplación y reflexión, incluso en un ambiente de trabajo agitado, puede ayudar a mantener la calma y la claridad mental. La resiliencia no se trata solo de resistir los desafíos, sino de encontrar aprendizaje y fuerza en las experiencias difíciles. Cuando se enfrenta a una situación estresante, recordar las promesas contenidas en la Biblia puede ayudar a mantener la perspectiva y el enfoque. Además, el apoyo de la comunidad religiosa puede servir como un pilar durante los momentos de crisis. Compartir experiencias con otros jóvenes cristianos, que también enfrentan desafíos similares, puede crear un espacio seguro para desahogarse y encontrar consuelo. La fe en acción, junto al apoyo mutuo, forma un poderoso motor de resiliencia que no solo eleva el espíritu, sino que también fortalece la determinación de seguir adelante, iluminando el camino hacia nuevos horizontes. Integrar la espiritualidad en el día a día del trabajo puede parecer un desafío en medio de plazos y reuniones, pero pequeñas prácticas pueden marcar una gran diferencia. La experiencia de Carlo Acutis nos muestra que no necesitamos alejarnos de lo cotidiano para cultivar nuestra fe, por el contrario, podemos llevarla a la vida profesional. Momentos de oración, aunque breves, pueden servir como un recordatorio constante de la presencia de Dios. Un simple «gracias» a Jesucristo antes de una reunión puede transformar la atmósfera y traer paz al entorno. Además de la oración,
la meditación puede ser una práctica eficaz para cultivar la presencia de espíritu y la paz interior durante la jornada laboral. Reservar algunos minutos del día para concentrarse en la respiración y reflexionar sobre las enseñanzas bíblicos puede ayudar a despejar la mente y rejuvenecer el espíritu. Así, incluso en días agitados, esta práctica puede ofrecer un espacio de tranquilidad y enfoque. Imagina cómo sería comenzar la mañana con un versículo inspirador y mantenerlo en mente a lo largo del día, sirviendo como una guía en situaciones difíciles. Actos simples de bondad también son maneras prácticas de integrar la espiritualidad en el entorno laboral. Una sonrisa sincera, ayudar a un compañero o ofrecer palabras de aliento pueden crear un clima más positivo y colaborativo. Al igual que hacía Carlo, que podamos utilizar nuestras habilidades y talentos para elevar a quienes nos rodean. Recordar que el trabajo es una oportunidad no solo para crecer profesionalmente, sino también para ser un instrumento de amor y luz en el mundo puede cambiar nuestra perspectiva y motivación diariamente. La fe tiene el poder de moldear el comportamiento ético en el entorno laboral, influyendo en cada decisión que tomamos. Carlo Acutis ejemplificó esto en su vida al actuar con integridad y justicia, incluso ante desafíos. El cristianismo nos enseña la importancia de ser honestos y justos en todas las circunstancias, recordando que cada acción refleja no solo en nosotros, sino también en la imagen que proyectamos de nuestra fe. Integrar estos valores éticos en nuestras prácticas diarias es una invitación a vivir de manera más auténtica y significativa. Cuando la presión aumenta, es fácil comprometer nuestros principios en busca de resultados rápidos. Sin embargo, el verdadero liderazgo y éxito provienen de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando. La Biblia nos recuerda en Proverbios 11:3 que la integridad de los justos los guía, y este pasaje nos motiva a ser un ejemplo de ética en todas las interacciones. Una buena práctica es revisar tus acciones y decisiones a la luz de tus valores espirituales. Esto no solo aporta paz mental, sino que también construye un ambiente de confianza entre compañeros. Cultivar un entorno donde la ética y la espiritualidad caminen de la mano puede transformar la cultura de una organización. Fomentar conversaciones abiertas sobre la importancia de la fe y la integridad puede inspirar a otros a reflexionar sobre sus propias acciones. Y cuando surgen desafíos éticos, contar con un grupo de apoyo, ya sea de compañeros de trabajo o de la comunidad religiosa, puede proporcionar la fuerza necesaria para actuar correctamente. Al incorporar estas virtudes en el día a día, como lo hizo Carlo, contribuimos no solo a nuestro crecimiento personal, sino también al bienestar colectivo. La espiritualidad puede ser una fuente poderosa de creatividad, abriendo nuevas perspectivas y soluciones innovadoras en el entorno laboral. Cuando cultivamos una conexión profunda con nuestra fe, como hizo Carlo Acutis, estamos más predispuestos a ver más allá de lo obvio y explorar caminos inexplorados. La oración y la meditación, por ejemplo, no solo calman la mente, sino que también crean un espacio fértil para que la inspiración surja. Imagina un momento de silencio antes de un proyecto importante, donde te permites reflexionar sobre tus intenciones y pedir orientación a Jesucristo. Esto puede ser un punto de inflexión. Además, la práctica devocional diaria puede ayudarnos a sintonizar nuestras ideas con un propósito mayor. Al estudiar la Biblia y reflexionar sobre sus enseñanzas, nos vemos impulsados a cuestionar y a reinventar las situaciones que enfrentamos. Muchas veces, la respuesta creativa que buscamos está escondida en una lección bíblica o en un testimonio de fe de alguien que ha pasado por desafíos similares. Por ejemplo, la historia de la multiplicación de los panes y los peces nos enseña que, incluso cuando los recursos parecen escasos, la colaboración y la confianza pueden llevar a soluciones sorprendentes. Asimismo, la fe no solo desbloquea la creatividad, sino que también promueve un ambiente donde la colaboración y la innovación pueden florecer. Establecer un espacio de trabajo donde las personas se sientan libres para compartir sus ideas sin miedo a juicios es crucial. Al igual que en las reuniones de culto, donde todos son invitados a contribuir, el equipo puede beneficiarse de un enfoque similar. Cuando la espiritualidad se valora, inspira a las personas a ser más audaces en sus ideas, resultando en soluciones creativas que reflejan no solo habilidades individuales, sino una verdadera sinergia colectiva.
La comunidad religiosa desempeña un papel fundamental en el éxito profesional, ofreciendo un apoyo emocional, espiritual y práctico que es inestimable. Estar rodeado de personas que comparten la misma fe crea un ambiente de aliento y motivación. Los jóvenes cristianos, por ejemplo, encuentran fuerza en grupos de estudio bíblico y reuniones de alabanza, donde pueden compartir experiencias y recibir consejos sobre desafíos comunes en el trabajo. Este apoyo no solo fortalece la fe, sino que también proporciona un sentido de pertenencia que es esencial para el crecimiento personal y profesional. El networking en ambientes religiosos también puede abrir puertas inesperadas. Participar de cultos o eventos comunitarios permite que las personas se conecten con otros que pueden ayudarlas en sus trayectorias profesionales. Un testimonio de fe puede ser la clave para una nueva oportunidad de empleo o un proyecto colaborativo. Así, cultivar relaciones en la comunidad puede ser una estrategia eficaz para expandir tus conexiones y alcanzar nuevos niveles en tu carrera. A veces, el mejor consejo proviene de alguien que comparte nuestra creencia y que entiende los desafíos que enfrentamos. Además, la colaboración en proyectos de servicio comunitario puede fortalecer lazos y crear una red de apoyo sólida. Trabajar juntos en actividades de adoración o ayuda a los necesitados proporciona una plataforma donde las habilidades individuales pueden brillar. Al integrar la fe en acciones prácticas, como organizar un culto benéfico o participar en un retiro espiritual, los miembros de la comunidad fortalecen no solo sus propias convicciones, sino también la colectividad. Es un recordatorio de que el verdadero éxito va más allá de los logros individuales, se trata del impacto positivo que podemos tener unos sobre otros, reflejando el amor de Cristo en cada paso que damos. El liderazgo inspirado por la fe trasciende las habilidades administrativas comunes y toca aspectos más profundos del ser humano. Cuando un líder se guía por principios espirituales, promueve un entorno laboral donde la confianza y la empatía florecen. Esto se traduce en equipos más cohesivos, que trabajan en armonía para alcanzar objetivos comunes. Un ejemplo claro es aquel líder que, en lugar de solo exigir resultados, se preocupa por el bienestar de su equipo, escuchando sus preocupaciones y celebrando sus victorias. Este enfoque no solo genera lealtad, sino que también inspira la creatividad y la innovación. El liderazgo servicial, una práctica muy promovida en el cristianismo, es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede moldear la manera en que se comportan los líderes. Al adoptar una postura de servicio, el líder coloca las necesidades de los demás en primer lugar, creando una cultura de apoyo mutuo. Por ejemplo, un gerente que organiza momentos de oración en equipo o que comparte devocionales breves puede transformar la dinámica del entorno laboral, haciéndolo más ligero y productivo. Es este tipo de liderazgo que no solo alcanza metas, sino que también transforma vidas. Por último, la fe ofrece una brújula moral que guía a los líderes en sus decisiones. En tiempos de crisis, cuando deben hacerse elecciones difíciles, tener una base espiritual sólida permite que un líder se mantenga firme en sus valores y principios. Al considerar el impacto de sus decisiones en el equipo, se compromete a actuar con integridad, reflejando la esencia de su testimonio de fe. Es esta combinación de liderazgo ético y espiritualidad la que crea un legado duradero, un modelo a seguir por aquellos que aspiran a guiar con propósito y significado. Ahora que has profundizado en el legado de Carlo Acutis y en el poder transformador de la fe, ¿qué tal reflexionar sobre cómo estas enseñanzas pueden impactar tu vida? ¿Has parado a pensar en cómo puedes integrar prácticas espirituales en tu cotidianidad, ya sea en el trabajo o en casa? Esta es la oportunidad perfecta para aplicar estos conocimientos y experimentar la verdadera transformación. Y recuerda, el camino de la fe es continuo, cada paso cuenta y cada testimonio puede inspirar a otros. Si deseas seguir aprendiendo y profundizando en este tema, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Juntos, exploraremos más sobre cómo la fe puede moldear nuestras vidas y nuestro futuro.